Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana. Invitamos a todas las congregaciones a que en este año leamos la Biblia completa. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional Revisión 2022. En la descripción de este video encontrarás enlaces útiles al calendario de lecturas, a las grabaciones y a reflexiones devocionales que acompañan las lecturas que se hacen de lunes a viernes. Si quieres participar grabando lecturas, pon un comentario en el video o comunícate a los chats de las congregaciones. Todas las personas en las congregaciones pueden participar grabando lecturas. Comparte ese programa, videos, calendario y devocionales con quienes quieras. No dejes de escuchar los videos. Este mes hemos superado las 5,000 vistas de los videos y las 900 horas de escucha en YouTube. Nuevo Testamento. El Concilio de Jerusalén. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate entre Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los líderes religiosos. Enviados por la Iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los no judíos. Esas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la Iglesia como por los apóstoles y los líderes religiosos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los no judíos y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los líderes religiosos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los no judíos oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, quienes contaron las señales y maravillas que Dios se había hecho por medio de ellos entre los que no son judíos. Cuando terminaron, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios, desde el principio, tuvo a bien escoger de entre los no judíos un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la casa caída de David. Reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los no judíos que se convierten a Dios. Más bien, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos,
Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Carta del Concilio a los creyentes no judíos. Entonces, los apóstoles y líderes religiosos, de común acuerdo con toda la Iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, quienes tenían buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta: los apóstoles y líderes religiosos a nuestros hermanos no judíos en Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado alarmándolos con lo que han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Bernabé y Pablo, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, enviamos a Judas y a Silas para que confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Con nuestros mejores deseos. Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de los muchos otros. Desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Algún tiempo después, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan, a quien llamaban Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando las iglesias. Antiguo Testamento. Segundo libro de las Crónicas. Capítulo 1. Salomón pide sabiduría. Salomón, hijo de David, consolidó su reino, pues el Señor su Dios estaba con él y lo hizo muy poderoso. Salomón habló con todos los israelitas, es decir, con los comandantes de 1000 y de 100 soldados, con los jueces y con todos los jefes de las familias patriarcales de Israel. Luego él y toda la asamblea que lo acompañaba se dirigieron al santuario de Gabaón, porque allí se encontraba la tienda de reunión de Dios que Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto. El arca de Dios se encontraba en Jerusalén, en la tienda que David le había preparado cuando la trasladó desde Kiriat Jearim. Pero el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri y nieto de Ur, estaba en Gabaón, frente al santuario del Señor. Por eso Salomón y los israelitas fueron a ese lugar para consultar al Señor. Allí, en presencia del Señor, Salomón subió al altar de bronce que estaba en la tienda de reunión y en él ofreció 1000 holocaustos. Aquella noche Dios se apareció y le dijo: «Pídeme lo que quieras». Salomón respondió: «Tú trataste con mucho amor a mi padre David y a mí me has permitido reinar en su lugar. Señor y Dios,
cumple ahora la promesa que hiciste a mi padre David, pues tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a tu pueblo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar este gran pueblo tuyo? Entonces Dios dijo a Salomón: Ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni esplendor, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una vida muy larga, por tanto, sabiduría y conocimiento te daré. Pero además voy a darte riquezas, bienes y esplendor, como nunca lo tuvieron los reyes que te predecieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte. Después de esto, Salomón bajó de la tienda de reunión que estaba en el santuario de Gabaón y regresó a Jerusalén, desde donde reinó sobre Israel. Salomón acumuló carros y caballos y llegó a tener 1,400 carros y 12,000 caballos, los cuales mantenía en las caballerizas, y también en su palacio en Jerusalén. El rey hizo que la plata y el oro fueran en Jerusalén tan comunes como las piedras, y el cedro tan abundante como las higueras de la llanura. Los caballos de Salomón eran importados de Egipto y de Coa, que eran donde los mercaderes de la corte los compraban. Un carro importado de Egipto costaba 600 siclos de plata, un caballo 150. Además, estos carros y caballos se los vendían a todos los reyes hititas y arameos. Preparativos para la construcción del templo. Capítulo 2. Salomón decidió construir un templo en honor al nombre del Señor y un palacio real para él mismo. Con este fin, reclutó a 70,000 cargadores y 80,000 canteros para que trabajaran en la montaña. Al frente de ellos puso a 3,600 capataces. Luego Salomón envió este mensaje a Hiram, rey de Tiro: Envíame madera de cedro, tal como lo hiciste con mi padre David, cuando se le enviaste para que se construyera un palacio. Voy a construir un templo en honor al nombre del Señor de mi Dios. Lo consagraré a Él para quemar incienso aromático en su presencia, colocar siempre el pan consagrado y ofrecer ahí los holocaustos de la mañana y de la tarde, los sacrificios de los sábados y de luna nueva, así como los de las otras fiestas del Señor nuestro Dios. Esto se hará en Israel siempre. Voy a edificar un templo majestuoso, pues nuestro Dios es el más grande de todos los dioses. Pero, ¿cómo edificarle un templo si ni los cielos más altos pueden contenerlo? ¿Y quién soy yo para construirle un templo, aunque solo sea para quemar incienso delante de él? Envíame un experto para trabajar el oro y la plata, el bronce y el hierro, la lana de color carmesí, escarlata y azul, y que sepa hacer grabados para que trabaje junto con los expertos que yo tengo en Judá y en Jerusalén, los cuales contrató mi padre David. Envíame también del Líbano madera de cedro, de ciprés y de sándalo, pues yo sé que tus obreros son expertos en cortar estos árboles. Mis obreros trabajarán con los tuyos para prepararme mucha madera, porque el templo que voy a edificar será grande y maravilloso. A tus siervos que corten la madera les daré 20,000 coros de trigo, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. En respuesta, Hiram, el rey de Tiro, envió a Salomón la siguiente carta: El Señor te ha hecho rey de su pueblo porque te ama. Alabado sea el Señor, Dios de Israel, que hizo el cielo y la tierra, porque ha dado al rey David un hijo sabio, dotado de sabiduría e inteligencia, el cual construirá un templo para el Señor y un palacio real para él mismo. Te envío, pues, a Hiram Abí, hombre sabio e inteligente, hijo de una mujer oriunda de Dan y un nativo de Tiro. Sabe trabajar el oro y la plata, el bronce y el hierro, la piedra y la madera, la lana color carmesí y azul, la tela de lino,
la lana de color escarlata. También es experto en hacer toda clase de figuras y en realizar cualquier diseño que se le encargue. Hiram trabajará junto con tus expertos y con los de David tu padre y mi señor. Envíanos ahora el trigo, la cebada, el aceite y el vino que tan bondadosamente me has prometido. Nosotros cortaremos del Líbano la madera que necesites y te la llevaremos por mar hasta Jope en forma de balsas. De ahí tú la llevarás a Jerusalén. Salomón hizo un censo de todos los extranjeros que vivían en Israel. Este censo, que fue posterior al que había hecho su padre David, arrojó la cifra de 153,600. A 70,000 de ellos los puso como cargadores, a 80,000 como canteros a las montañas y a 3,600 como capataces para dirigir a los trabajadores. Capítulo 3. Construcción del templo. Salomón comenzó a construir el templo del Señor en el monte Moria, en Jerusalén, donde el Señor había aparecido a su padre David. Lo construyó en el lugar que David había destinado, esto es, en el lugar donde Araúna, el jebuseo, limpiaba el trigo. La construcción la comenzó el día 2 del mes segundo del 4º año de su reinado. Salomón determinó que los cimientos del templo de Dios fueran de 60 codos de largo por 20 codos de ancho, usando la medida antigua. El vestíbulo de la nave medía lo mismo que el ancho del templo, es decir, también medía 20 codos de largo y 20 codos de alto. Por dentro, Salomón lo recubrió de oro puro. Cubrió la nave central con paneles de madera de ciprés y recubrió con oro fino, sobre los cuales colocó figuras de palmeras y cadenas. El templo lo adornó con piedras preciosas y con oro de Parvaim. En el interior del templo recubrió de oro las vigas, los umbrales, las paredes y las puertas, y en las paredes esculpió querubines. Salomón también hizo el lugar santísimo. El lugar medía lo mismo que el ancho del templo, es decir, 20 codos de largo y de ancho. Lo recubrió por dentro con 600 talentos de oro fino. Cada clavo de oro pesaba 50 siclos. También recubrió de oro las habitaciones superiores. En el lugar santísimo mandó tallar 2 querubines y los recubrió de oro. Las alas de los querubines medían 20 codos de largo. Cada una de las alas del primer querubín medía 5 codos. Una de ellas tocaba la pared interior de la habitación y la otra rozaba el ala del segundo querubín. Cada uno de las alas del segundo querubín también medía 5 codos de largo. Una de ellas tocaba la pared interior de la habitación y la otra rozaba el ala del primer querubín. Los querubines estaban de pie con el rostro hacia la nave, y sus alas extendidas medían en total 20 codos. La cortina la hizo de lana color azul, carmesí, escarlata y tela de lino, y sobre ella mandó bordar querubines. En la fachada del templo levantó 2 columnas de 35 codos de largo, y el capitel que coronaba cada columna medía 5 codos de alto. Además, mandó hacer unas cadenas trenzadas y las colocó en lo alto de las columnas. Hizo también 100 granadas y las intercaló entre las cadenas. Levantó las columnas en la fachada del templo, una en el lado sur y otra en el lado norte. A la primera nombró Jaquín y a la segunda Boaz. Que la presencia de Cristo Jesús que encontramos en la Biblia ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.